cordiales, estimados alumnos. Por razones fuera de mi voluntad, no voy a poder conectarme a la clase sincrónica que teníamos prevista para mañana viernes a las 7 de la mañana. En su lugar, voy a enviar este video, el cual cuando esté colgado en la plataforma, aquí en el tablón, en los anuncios, usted lo ve y comenta. Quiero por favor pedirles que cada uno haga un comentario sobre este video. Tomando en cuenta que nosotros estamos en la unidad 3, vamos a tocar el tema, en este caso, que debió haber sido parte del primer lugar o el primer módulo. Sin embargo, para tener una más claridad, nosotros empezamos primero con los aspectos epistemológicos, los aspectos generales y luego principales conceptos que están relacionados con la criminalidad y otras cosas. Y ahora sí vamos a dedicar este módulo 3 a los aspectos sobre la historia y evolución de la psicología y su aplicación, con el fin de que tengan una base científica de por qué dentro de su carrera se estudia parte de la psicología, porque esta carrera pues tiene su interés o su motivación principal o la razón de ser de la psicología es el estudio de la conducta humana, toda la conducta humana de todo tipo. Un poco nos interesa más dentro de la carrera de investigaciones criminales, un poco nos interesa más el aspecto de la criminalidad. Pero en este módulo vamos a hablar de, en general, por ejemplo, de principales escuelas y movimientos de la psicología, la delimitación entre psicología e investigación criminal, psicología criminal y forense, que ya ustedes hicieron una tarea parecida, los estudios criminológicos del comportamiento delincuencial y tipos de delincuentes, el perfil psicológico criminal y geográfico, en investigación y el posible criminal, y en custodia cuando hacemos el perfilamiento ya de esta persona. La victimología, que también forma parte de este tema y que casi nunca se toca, porque cuando se habla en términos generales de la criminalidad se habla más del criminal, del delincuente, pero no de las víctimas. Sí se habla, pero menos. Pero existe una carrera, existe una ciencia que se llama victimología, que estudia todos los aspectos relacionados con las víctimas y los diferentes tipos de víctimas, porque hay diferentes tipos de víctimas también. Y bueno, material que usted pueda buscar, que usted pueda ayudar a compartir o que pueda sugerir para mejorar también este módulo, es bienvenido. Por ejemplo, aquí hablamos, en este caso, de las 7 escuelas de la psicología. Las más comunes son las escuelas que empezaron o que formaron anteriormente sin que se llamaran escuelas ni que fueran psicología, sino, por ejemplo, la psicología, cómo se veía entre los griegos y egipcios, que ya ellos hicieron alguna reflexión sobre cuestiones de tipo psicológico. Desde entonces continúan los esfuerzos para comprender el pensamiento y el comportamiento humano, desde la época de los egipcios y griegos. No obstante, realmente el inicio formal de la psicología se establece en el año 1879 con Wilhelm Wundt, quien fue el que abrió las primeras puertas de un despacho de psicología y de un laboratorio de psicología. Por este motivo a Wundt se le conoce o es considerado el fundador de la psicología. En este artículo se descubre, en este artículo que ustedes podrán leer con más calma, los aspectos del estructuralismo, el psicoanálisis, el humanismo, conductismo, la gestalt, cognitivismo y la biopsicología, que son aspectos que se estudian dentro de la psicología. La primera de las escuelas fue el estructuralismo. Es que son las ideas de Wundt. Se constituyen como estructuralismo porque él hablaba de estudiar la estructura del cerebro. En la actualidad, determinar cuál es la estructura de la mente puede parecer absurdo o poco relevante, pero en aquel momento los estructuralistas estaban convencidos de que cada parte del cerebro tenía alguna forma o tenía que ver con la conducta.
Una de las principales herramientas del estructuralismo era la introspección, que es la facultad de reflexionar sobre nosotros mismos, mirar hacia nuestro interior. El estructuralismo jugó un papel esencial en la formación y desarrollo de la psicología. Sin embargo, después viene el psicoanálisis con Sigmund Freud, que a él se le considera el padre, pero del psicoanálisis, no de la psicología. Porque para él, el psicoanálisis es el centro del estudio del inconsciente humano. Él habla de que la psique humana es como un iceberg, que nosotros solo vemos una pequeña parte visible que es consciente, mientras que todos los aspectos que están fuera de esa conciencia que vemos son el inconsciente o los impulsos inconscientes. El conductismo, que vino mucho después, porque se cansaron en esa época de hablar de los aspectos del psicoanálisis y del estructuralismo, vinieron con John Watson e Iván Pavlov y Skinner, que ellos hablaban de que los conductistas creen que la observación del comportamiento es la clave. No es que no tengan razón, ni tampoco que el psicoanálisis no la tenga, el estructuralismo no, sino que ellos en esa época todo lo veían de acuerdo a uno nada más. Hoy en día sabemos que todas las cosas, que desde los griegos hasta acá han formado, realmente forman la psicología. Todo eso también. Así que observar la conducta también es importante, pero generalmente es la conducta observable. Sin embargo, Freud hablaba de la conducta no observable o inconsciente. Entonces, las famosas 7 escuelas son las que estamos hablando. Ya hablamos de estructuralismo, psicoanálisis y conductismo. Y luego entramos a humanismo, gestal, cognitiva y biológica. El humanismo se da cuando, por ejemplo, Carl Rogers, que fue básicamente el creador, Abraham Maslow, ellos hablaron de la pirámide de Maslow, en este caso, de las necesidades humanas. Entonces ellos hablaban de que el humanismo se refería a centrarte en el crecimiento personal, en la importancia del individuo, que el individuo necesitaba primero cosas básicas biológicas, después necesitaba seguridad, después necesitaba la compañía de otros para poder autorrealizarse. Eso es lo que se llama la pirámide. Después vino la escuela de la Gestalt, que hablaba del isomorfismo, del totalismo, de la contemporaneidad, del aquí y a la ahora, que habla de que nosotros no somos un objeto inacabado, sino un completo del todo. Como bien les decía, todas estas escuelas crearon la psicología. Ni una es más importante, ni una es la única explicación del ser humano. Luego vino la psicología cognitiva, que en los años 30, con Donald Brover, Ulrich Nietzsche y Jean Piaget, que es el más conocido, que hablaban ya entonces de la percepción, razonamiento, memoria y planificación del lenguaje. Que todo esto formaba parte y explicaba muchísimo más al ser humano. Después vino la psicología biológica, o casi a la vez, que trataban de explicar que los factores biológicos tenían más influencia sobre el comportamiento humano. Hoy sabemos que son biopsicosociales, que son tanto lo biológico como lo social como lo psicológico. Eso en una de las partes que hay. Luego vemos aquí otra cosa importante, que son los tipos de delincuentes. Tenemos varios tipos de delincuentes. Por ejemplo, el delincuente común, que se refiere a delitos de poca complejidad, al ocasional, que hace las cosas de vez en cuando. Los delincuentes juveniles, que ya desde temprana edad comienzan a tener conductas ilícitas. La económica, que se refieren a los círculos financieros, donde la gente pues, puede llevar a cabo estafas, como hemos visto hoy en día. Delincuentes violentos, que ya utilizan la fuerza para hacer daño e incluso matar. Los delincuentes cibernéticos, que son muy famosos hoy en día. El perfil psicológico del delincuente, ¿cómo se establece? Se recopilan datos, se analiza la escena del crimen, se estudia el comportamiento de ese delincuente de acuerdo a lo que encontramos allí o cuando ya lo han agarrado, para ver cómo se comporta. Le hacemos una evaluación psicológica e integramos toda esa información y le damos una validación y refinamiento para poder tener entonces un perfil psicológico criminal.
Aquí se habla sobre leer la mente de un El criminal. otro día estaba viendo un maratón de Criminal Minds y me percaté de una palabra que utilizaban demasiado, la cual era el perfil criminal. Para los que no saben, Criminal Minds se trata, o básicamente los episodios que vi, al menos que conocí, trata de un equipo de perfiladores que realizan, perfiles a los criminales que cometen delitos o que cometen crímenes ahí en Estados Unidos. Entonces esta palabra, perfiles criminales. Pero exactamente, ¿qué es un perfil criminal? ¿Cómo se hace un perfil criminal? ¿En qué se fundamenta un perfil criminal? Pues hoy vamos a darle respuesta a esas preguntas. Por eso hoy te presento el perfil criminal. Les aconsejo entonces que vean todo el video completo que habla sobre lo que ya habíamos hablado hace un momentito dentro de los tipos de delincuentes, sobre cómo se hace un perfil. La psicología policial, que a ustedes les debe interesar bastante, porque usted va a trabajar en policías donde usted va a requerir de los métodos, utilidades y aplicaciones prácticas que tiene la psicología policial, que le sirve al investigador para las investigaciones que está haciendo. La psicología comprende todo, aplicada a tribunales, penitenciaria, delincuencial, policial, en las Fuerzas Armadas, y allí pues usted puede, por ejemplo, ¿para qué sirve? Para prestar mejor servicio a la sociedad, que los funcionarios policiales aprendan aquellas técnicas psicológicas que le ayudan a desenvolverse con la mayor efectividad positiva de su labor. Proporcionar una mejor calidad de vida al personal policial, reducir el absentismo laboral y mejorar la imagen social de la policía. O sea que no solamente es para la parte investigativa, sino también para la salud mental. Pero este documento usted puede seguirlo leyendo para que tenga más conocimiento. También aquí hablamos del perfil geográfico. El perfil geográfico criminal es donde vive y donde ocurren los distintos delitos. Eso ayuda mucho en la escena del crimen a poder determinar el perfil, el autor, quién, dependiendo de en qué áreas geográficas él hace lo que hace. Vamos a ver este tema que habla de científico detective forense. Realmente tenemos que ser ambas cosas, o sea, ser un detective forense tiene que ser alguien que utiliza métodos científicos, no es simplemente una simple investigación, sino que un detective entiende lo que implica convertirse en un detective, que debe ser comprender en principio lo que es ser esta carrera. Esta profesión comprende a personas que trabajan para el departamento policial o incluso de forma autónoma, dedicándose a investigaciones reservadas e involucrándose en algunos procedimientos. Aquí pueden ver que abarca el estudio de la criminología forense y cuál es el perfil de un detective forense. Eso es importante que vean todos estos y busquen más información por usted mismo. Y aquí tenemos el tema de la victimología, que me interesa mucho que lo veamos. La sociedad está muy familiarizada con el estudio de los crímenes. Buena parte culpa la tiene las series y las películas que nos relatan todo tipo de historias para no dormir. Sin embargo, es muy habitual que tanto en la vida real como en la ficción, el eje central se sitúe en la persona que comete el delito. Así pues, en la mayoría de las ocasiones la víctima suele quedar en segundo plano. Y esto es precisamente lo que pretende revertir la victimología. La victimología es una de las muchas ramas de la criminología, que se trata de una disciplina científica que se centra en estudiar a la víctima y sus allegados y en analizar las diferentes fases de la victimización y los factores que pueden haber intervenido. Su origen se debe al psiquiatra Frederick Wertham, que acuñó el término en 1930, fíjense, hace mucho tiempo. ¿Por qué es importante estudiar la víctima? Según la Organización de Naciones Unidas, el concepto de víctima engloba a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un perjuicio, especialmente un ataque o a su integridad física o mental. Sufrimiento moral, pérdida de material o un ataque grave a sus derechos, a acciones u omisiones que infringen las leyes penales en vigor del Estado. No obstante, cabe señalar que no incluye a los familiares allegados, que también son un elemento clave en la victimología. La víctima es una cosa y sus familiares son otras, pero ellos también pueden ser víctimas. Esta rama destaca la importancia e intenta dar respuesta a preguntas como: ¿qué factores provocan que alguien se convierta en víctima? ¿Qué tipos de ayuda necesita? ¿Qué ocurre con la víctima?
¿Se deja de ser víctima en algún momento? Todas estas preguntas tienen influencia psicológica que justifica la eclosión de la victimología. Imaginemos, por ejemplo, de un atentado terrorista en una estación de tren. En este caso se incluye automáticamente la categoría de víctima a cualquier persona que fallezca o sufra daños. Ahora bien, dicha categoría debe ampliarse también a quienes puedan haber sufrido un daño psicológico, lo cual puede suceder sin siquiera estar presente o incluso un tiempo después del incidente. Por tanto, el concepto de víctima es muy amplio y hay que estudiarlo con cuidado. Por ejemplo, la victimogénesis es una disciplina que existe los factores que predisponen a alguien para ser víctima. Aquí no estamos hablando de culpar a las víctimas, hago constar, pero sí podemos decir que hay personas que están más predispuestas a ser víctimas que otras, ya sea por una condición de riesgo o de vulnerabilidad, sea por ser mujer o también por ser hombre o también por ser niños o por vivir en un lugar específico o por ciertas características. Entonces aquí entra una clasificación de las víctimas. La victimización primaria, la persona que sufre daños psíquicos fruto de un hecho delictivo, ya sea de forma directa o indirecta. La victimización secundaria, se trata del impacto personal que se deriva de la participación en un proceso penal, por ejemplo, el trauma o proceso de revictimización o tener que revivir un acontecimiento durante la declaración ante un juez. Y la terciaria, que se concibe que la persona que realiza un delito también puede ser víctima, así como sus personas cercanas. Por ejemplo, la estigmatización, que puede llegar a imposibilitar el proceso de reinserción. Esto pasa mucho también porque a veces no se considera que un criminal también es una víctima, porque la palabra víctima se entiende como alguien pobrecito que hay que cuidar y al criminal se le entiende como alguien malo que hay que encerrar. Pero la palabra víctima no se refiere a debilidad, sino se refiere a ser parte de un problema que le ha tocado a esa persona ser, que incluso por su calidad o porque ya ha tenido problemas se ha convertido en delincuente y eso lo hace víctima. Pero en este caso es una víctima para resocializar, en este sentido. Y aquí usted puede ver otras ideas que a usted le pueden ayudar para tener más claro el término de victimología. Si pueden apreciar, aquí tiene una cantidad de información que les puede ayudar para tener más claro que la psicología, con las 7 escuelas y por qué ha crecido, por qué es importante, por qué se mete también dentro de lo que es una psicología policial, por qué necesitamos una psicología policial. Ver el video de La mente de un criminal, los diferentes tipos de delincuente, ser un verdadero detective forense, un científico, saber sobre el perfil geográfico y entender claramente la victimología. Si pueden ver, esta unidad 3 le abre a usted un espectro muy grande que le puede servir dentro de su carrera como investigador criminal para que usted pueda entender, para que usted pueda analizar, para que usted pueda hacer su trabajo bien, para que usted utilice los recursos de la psicología, ya sea por consultar a los profesionales o que usted entienda también dentro de su investigación estos conceptos de victimología, de criminalidad, de perfilamiento, de diferentes tipos de cosas que le van a pasar o que va usted a vivir como un detective, como un policía. Entonces, una vez que ya ha visto este video, agradezco entonces que haga comentarios, inclusive si pueden hacer comentarios con información que usted ha leído en otro lado o información que usted conoce, o todos por favor, en este caso sí no estoy pidiendo que sea por grupo, sino que todos comenten. Y es una manera, y vuelvo a disculparme de que no me pueda conectar, es una manera de este video, es una manera de darles en parte la clase, por lo menos siquiera con este video, que no voy a poder entonces conectarme a la clase sincrónica que teníamos pendiente para mañana. Saludos cordiales, por favor y gracias, agradezco los comentarios y nos estamos comunicando por nuestro Classroom como siempre lo hemos hecho para cualquier información que necesitemos o que se necesite
de ustedes para mí o de mí para ustedes, y vuelvo a disculparme por no poder atenderlos como estaba previsto para el día de mañana. Saludos cordiales.